Ok, bienvenidos a un episodio más de Sobrepensando. El día de hoy tengo como invitada a Damaris Anguiano. Y pues nada, ¿cómo estás, Damaris? Hola, muy bien. ¿Y tú? Qué gusto poder estar aquí. Muy bien también, gracias por preguntar. Pues bueno, vamos a hablar un poquito respecto aquí al tema de lo que son... El tema de hoy es México, feminicidios y machismo, ¿no? O sea, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar desde la parte pues, personal, ¿no? Nosotros somos ciudadanos inmersos en una ciudad, en un país en el cual existen diversos fenómenos que nosotros experimentamos. Entonces digo, a lo mejor ni tú ni yo somos como psicólogos con doctorado en machismo, en agresión, en violencia, pero somos personas que participan continuamente en el fenómeno, ¿no? en el fenómeno y en la evolución del mismo, ¿no? Entonces creo que por eso puede ser importante que exista un diálogo entre dos personas mundanas, ¿no? Normales, a lo mejor, pues no super doctores. ¿O tú qué opinas respecto a ello? Pues es que justamente es un problema social, ¿no? Y aunque obviamente un sociólogo, un psicólogo, un politólogo, alguien te va a dar una opinión diferente, el simple hecho de que participemos en sociedad y estemos pensando sobre estos temas y señalándolos, que estemos expuestos a ellos, nos hace crearnos una opinión y también nos va como ayudando a educarnos, ¿no? Poder tener estas pláticas. Sí, claro, y creo que también tiende a normalizarse quizás el hecho de que a veces estás hablando como de algún tema en particular y alguien te dice, ay güey, cállate, tú no eres psicólogo. Si estás disfrutando el contenido, no olvides seguir el proyecto en cualquier plataforma como Sobrepensando por Abraham Herm. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, o que lo sigas en cualquier plataforma como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o iVoox. También puedes seguir el proyecto en Instagram como Sobrepensando AF o en TikTok como Sobrepensando por Abraham. O tú no eres doctor, ¿no? O sea, porque como que a veces a la gente puede molestarle, ¿no? Ver que alguien a lo mejor normal quiere opinar de temas a lo mejor complicados, ¿no? Y creo que sí es importante opinar y no importa que no seamos súper expertos, digo, también es importante no caer en falacias, o sea, no hablar desinformados quizás, creo que eso sí es importante, porque creo que por muy... lejos de la rama a lo mejor de la psicología que estés o de la sociología, pues siempre puedes leer algo, puedes leer un artículo confiable, ¿no? Creo que eso es algo que mucha gente puede hacer, puede buscar, tiene el acceso, ¿no? Gran parte de podemos decir, no todos los mexicanos tienen el acceso, pero la mayoría de los mexicanos sí tienen el acceso, entonces en ese sentido vamos avanzando. Entonces yo creo que también es como, pues, está bien que hable la gente, ¿no? O sea, que alguien dé una opinión profunda y que no te moleste, sino que tú también tengas la oportunidad de hablar de esos temas, ¿no? Sí, bien dicen que hablando se entiende la gente y creo que algo muy importante sobre cualquier tema que se discute es estar abierto a la opinión y no solo cerrarte a decir, es que a mí me llegó una cadena de WhatsApp que dice que nos van a matar a todos por el 5G. No, o sea, ábrete, investiga, busca diferentes fuentes, busca diferentes medios que a fin de cuentas, si algo nos ha encerrado esta sociedad es como nuestra propia burbuja, ¿no? En la que creemos que todos pensamos igual y tenemos las mismas ideas y creemos lo mismo, cuando en realidad pues el mundo es un sinfín de ideas y de opiniones. Sí, correcto, o sea, al final de cuentas, somos una realidad compartida, ¿no? Y todos aportamos un poco a lo que es esa realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí me parece necesario, vaya. Bueno, entrando un poquito ya en materia, en el tema, creo que este tema del acceso a la información está chido, ¿no? Porque también es como, antes de ir al tema también, o sea, como aprender a ser selectivo, ¿no? En el sentido de que, o sea, si te llega una cadena de WhatsApp diciéndote que las vacunas pues, son un invento de Jeff Bezos, pues, o sea, para dominar el mundo, pues obviamente no puedes fiarte de ningún mensaje de WhatsApp, ¿sabes? O sea, realmente, porque no es una fuente tal cual, a menos que te lo mande alguien a lo mejor el autor de no sé, o sea, es muy en vivo la información whatsappera, pues, pero creo que puedes fiarte de alguna, pero solamente si es de tu círculo cercano, ¿no? Sí. Que sabes que es una persona que a lo mejor maneja información que resulta ser real, ¿no? No sé, o sea, creo que es Yo soy complicado. muy de la idea de cuestionar todo y también soy muy de la idea de que la curva del aprendizaje se supera mucho más fácil en comunidad. Entonces, pues sí, si tú tienes una idea, pregúntale a alguien que sepa un poquito más, ¿no? A fin de cuentas. Eso también es un gran punto, ¿no? O sea, literal, acercarte con el profesional, ¿no? Creo que esos medios lo están. Sí. Entonces digo, nomás como para hablar un poquito de la selección de la información, pues sí, bueno, yo en general yo recomendaría en el podcast el día de hoy que no leamos información, no tomemos como fidedigna información de WhatsApp.
Digo, no puedo decirlo así como que en regla universal, pero en general no hacerlo. Ni de Facebook. Ajá, exacto, también. Depende, a lo mejor también si es un artículo de Facebook de alguna página. Digo, si ves oficial, que ese es el Universal o el Financiero o algo. Que también a el New veces York el Times. universal cae, o sea, los medios en los que confiamos a veces caen en cosas que hacen que uno desconfíe, ¿no? Pero digo, también Sí. es imposible no desconfiar o que no cometan errores, ¿no? Porque están hechos por humanos. Entonces, de repente el universal, por mucho prestigio que pueda tener para algunas personas, pues puede ser una nota estúpida, ¿no? Sí. Hablando así de, bueno, regresando a este tema del acceso a la información. Y ahora sí, yéndonos como a materia, no sé si nos quieres platicar un poquito acerca de tú como persona y tu acercamiento como a este tema del feminismo, ¿no? O sea, igual yo también puedo hablar un poquito respecto a ello para... Pues soy mujer, ¿no? Y vivo en México. Entonces, quieras o no, estás muy expuesta a esto. Yo tengo la fortuna de venir de un hogar en el que mi mamá nos enseñó mucho no de teoría feminista, pero sí de la idea del valor de la mujer, y que el valor de la mujer no es este rol tradicional que te dan, ¿no? Vengo de un hogar en el que se me enseñó a leer mucho, entonces también eso me facilitó mucho el acceso y poder llegar a temas de feminismo y demás, ¿no? Que en México se da cada vez más, pero cuando era niña nadie hablaba de feminismo, o era muy raro, ¿no? Claro. Y hablaban de esta idea que te menos repiten. aquí en México, ¿no? Sí, aquí en México Porque en otros países a lo mejor ya estaban hablando de feminismo. sí se hablaba, ¿no? Pero a fin de cuentas era círculos y se veía la feminista como esta figura diabólica. Ajá, exacto. Todavía un poco, pero ya se está perdiendo un poco en ese estigma, ¿no? O te repiten mucho todas las frases que nos han repetido a todas las niñas toda la vida, ¿no? De las mujeres van en la cocina, o calladita te ves más bonita, una niña tiene que ser bonita, a esto juegan las niñas, que la princesa, que esto, que el otro. Y cuando empiezas una vez a preguntarte de, oye, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué es así? Te das cuenta de que es algo diferente. Y no sé, son muchas cosas, ¿no? Siempre he sido una niña muy, muy curiosa, entonces pues obviamente me cuestioné todo y fui leyendo y aprendiendo. Y me dieron la libertad de hacerlo, ¿no? Que es algo que muchas niñas no tienen, tristemente. Claro, o sea, no tienen la libertad, ¿no? O sea, pueden Claro. tienen el ideal, ¿no? En sí, pero a lo mejor no tienen una libertad familiar, o sea, la familia intenta oponerse o imponerse más bien respecto a las decisiones de una persona. Y de hecho, justo esto nos lleva a cómo, digo, cuando, por ejemplo, en la situación que tú nos cuentas, tú tienes una sintonía de alguna manera con tu mamá, ¿no? Los ideales son los mismos, o sea, como a lo mejor, digo, como dices, ¿no? Te habla del valor de la mujer, ¿no? En ese sentido. Y a lo mejor tú decides también defender esto, pero a lo mejor hay familias donde literalmente son contrarios, donde a lo mejor la mamá no tenía ese concepto inculcado o no lo tenía presente, y pues sí es totalmente contrario a una hija que a lo mejor busca como sus derechos y una mamá que le dice, no, lo que tienes que hacer es, pues a lo mejor quedarte en la casa, no trabajar, dejar que te mantengan, ¿no? Digo, Sí. es un ejemplo de una mentalidad ya vieja. Digo, que Pues ni tan vieja, ¿no? Sí, yo me refiero a vieja como que nació hace mucho tiempo, ¿no? O sea, Sí, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Ajá. Digo, tenemos compañeras que te apuesto que seguían repitiéndoles eso en su casa, ¿no? Que decían, sí estudia, pero pues tu principal labor va a ser casarte, tener hijos. No te preocupes tanto si tienes malas notas porque lo importante es que seas bonita. Digo, yo conocí muchos aquí en los pasillos. Ajá, sí, o sea... La verdad se siente feíto. Claro. O sea, tú hablas como de que... O sea, ¿se dejan influenciar de manera más sencilla quizás? ¿O lo estoy entendiendo mal? Digo, porque me distraje un microsegundo ahorita, pero... Mira, es más como... Creo que tiene que ver mucho con la sociedad, ¿no? Porque es lo que se nos ha impuesto y es lo que nos han enseñado culturalmente. Vivimos en una sociedad en la que tenemos unos roles de género muy, muy establecidos. Por diferentes factores, ¿no? Yo creo mucho, sobre todo en la sociedad fuertemente católica, que desde el primer momento en el que alguien leyó la Biblia y dijo, como la mujer viene de la costilla de Adán, eso significa que se debe someter a él, entonces esto va influenciando toda nuestra manera de pensar. Y si vuelvo a lo mismo, ¿no? Si solo estás rodeada de esa gente, de esa burbuja que piensa así, que te repiten eso, lo tomas como una realidad y ya ni siquiera lo cuestionas. Entonces cuando viene alguien a decirte que no es así, es muy, muy probable que lo rechaces porque es completamente diferente. Sí, es como el sesgo de confirmación, ¿no? Sí. De alguna manera, creo que se llama así. Ajá, o sea, entonces estamos hablando de que
Y justo, como teníamos ahí de lo que queremos hablar, ¿no? También, las instituciones, que la iglesia es una institución, digo, también fomentan o fomentaron el machismo durante miles de años, ¿no? O sea, sí, pues miles, ¿no? Aunque suena acá creepy, pues sí. incluso yo cuando le dije, sí, son miles, Sí, pero sí, son pues en teoría sí, o sea, mínimo la iglesia lleva existiendo. Y digo, obviamente con este tipo de comentarios, digo, yo no quiero decir como que la iglesia esté mal, ¿no? O sea, estamos hablando de un tema en particular. No podemos hablar como del todo, como que yo me pusiera a decir, mira, es que la iglesia está mal, no debería existir. Hay que quemar iglesias. No hay que quemar iglesias. A lo que me refiero yo es como de, hay partes, ¿no? de la y filosofía que obviamente pueden dañar de alguna manera la integridad de un género en particular, que en este caso es el género femenino. Entonces digo, más allá de irnos como a empezar a hablar, no, la iglesia ha hecho, pues no, o sea, ahorita no vamos a entrar tanto en lo bueno o lo malo, sino como en cómo sí ha hecho posible, ¿no? Que se disminuya la figura de la mujer históricamente. Sí. Junto con otras instituciones, obviamente, tampoco solo la claro, iglesia. o sea, te digo, a fin de cuentas es una estructura social tan grande en la que todos contribuimos, ¿no? Y no es nada más la iglesia. Piensa, por ejemplo, en el Estado, que Exacto. hasta 1958 en México se le dio el voto a la mujer. 53, ¿no? 50 y... entre 53 y 58, algo así. O sea, pero tenemos la primera figura en 1927 de Rosa Torre, que gana en el Ayuntamiento de Mérida y tiene que ir a pedir un permiso especial a la Presidencia de México para que la dejen ejercer su cargo. 1927, ¿verdad? 1927. ¿Cuál era su nombre? Rosa Torre. Rosa Torre. Sí. Torre. Mujer okay. muy importante. Okay, Hay muchas sufragistas mexicanas, tienen una historia fabulosa. Y fue a Ciudad de México, era de Mérida y fue a Ciudad de México. Tuvo que pedir, o sea, se hizo toda una discusión, ¿no? Senadores, todo este mundo en este país que estaba apenas naciendo después de la revolución, en la que discutían si una mujer no tiene el derecho de votar, ¿puede estar en el cabildo? Y se decidió que sí, pero que aún así las mujeres no podían votar. ¿Por qué? Porque, no sé, a lo mejor si su marido les da permiso, lo pensamos, que era lo que pasaba, ¿no? Ya en los 50. Podías ir a votar, podías sacar tu credencial, pero si tu marido o tu padre te daba permiso. O que fue hasta hace... O sea que es lo mismo, ¿no? O sea, sí, hasta hace menos de 30 años, una mujer no podía ir a sacar una cuenta de banco por sí sola. Tenía que tener el permiso de su padre, de su hermano o de su marido. Ok. O sea, y fue literal hace... No tengo el año exacto, pero fue hace súper poquito que dijeron, oye, ¿cómo una mujer no va a tener una cuenta a su nombre? ¿Cómo? O tienes todavía derechos que se están peleando, ¿no? De la mujer, como acabamos de tener en segunda vuelta que se aprobara que los productos menstruales no tuvieran IVA. Y se sigue discutiendo que sean de acceso público, que los puedan dar gratuitos. Mundo, ¿no? Sí. Sí, o claro, sea, son pues de cosas hecho que... tienen todo el sentido del mundo, obviamente. Sí, pero pues también tienes... Y eso tiene mucho problema en la educación, que no sea educación sexual y muchos hombres creen que de verdad te puedes aguantar la menstruación. O sea, es como de, güey, yo no controlo el sangrado. O sea, no tengo el poder mental de decirle a mi otro, espérate, ahorita no sangres. O sea, eso sucede así, digo, obviamente, no soy un experto, pero sucede, puede suceder en este momento, obviamente. Sí, o sea, sí, sin darme cuenta. Y no lo controlas porque, claro. Pues, a fin de cuentas, me gusta decir que el útero es como su propia mente, hace lo que le da la gana. Sí, porque, voy a hacer, ya entrando como en comentarios random, literal, no me voy a quedar con las ganas de hacerlo, y ahorita que me lo explicas, yo mismo me doy como la respuesta, pero, como ese hecho, ¿no? De regalar las toallas sanitarias a las mujeres, lo primero que me dio a la mente, ok, sí, de hecho tiene sentido, pero luego pensé así como de, ok, si se regalan las toallas sanitarias, a lo mejor también se tendría que regalar el rollo, pero luego dijiste, bueno, a lo mejor... es como a lo mejor ese factor de la imprevisibilidad del periodo, pues a lo mejor dices, bueno, el rollo al mínimo te puedes aguantar, ¿no? O sea, sí te puedes aguantar como sí son el cosas, hacer, el cagar, vaya en sí. Sí. Que a menos que traigas un chorro súper intenso. Sí, a menos que ya estés acá de que fuiste a Sanico y te chingas unos tacos ahí bien raros, pues igual puede ser, ¿no? Pero en sí, pues a lo mejor, creo que sí debe ser gratuito, ¿no? O sea, se supone que el papel de baño, de hecho, desde mucho antes no cobra impuestos, a menos que ya sea de que el perfumado y de ese. Ajá, sí, como ya lo ofrecen. Pero, esas cosas extras sí no deberían costar, no cuestan porque son cosas de necesidad básica, vaya. Igual que los alimentos de la despensa básica no te generan impuestos ni demás. Igual
la idea era incluir las toallas sanitarias, ¿no? O sea, ya no hay un impuesto en el papel higiénico, o sea, en el nunca regular. lo ha habido. Según yo nunca lo he habido, la verdad, no me crean, yo no soy contadora ni legisladora, no me crean en ese aspecto, pero sí. Ok, no, pero sí entiendo, o sea, al final de cuentas sí creo como que sí debería de ser a lo mejor, pues que es una necesidad, ¿no? O sea, realmente, o sea, sí debería estar como al acceso de todos. Actualmente, ¿sabes tú si existen así como lugares donde te regalen ese producto? ¿La toalla sanitaria? Y así como regalan condones, ¿no? En el IMSS. O sea. Se supone que ya tienen que tenerlas. Estaba la propuesta de que se tuvieran también en las escuelas. O sea, pero tú no lo has visto así, tal cual, en tu vida. Yo no lo necesito, por suerte yo no he tenido que ir a pedirlas. Algo que te puedo decir es, toda mujer, o sea, si llegas y te llega la menstruación y dices, oye, ¿alguien tiene una toalla? 20 niñas te van a ayudar a tu alrededor. 20 mujeres van a voltear y van a decir, yo no tengo, deja de preguntar con mis amigas y te van a conseguir. Te la van a conseguir. O si es de, oye, por ejemplo, en los de los baños, ¿no? Que a veces te cobran, que 5 pesos. Ajá. Si no traen, te dicen, no, pero ten el dinero, cómpralas. O sea, porque todas sabemos lo estigmatizado que está de repente traer una mancha en los pantalones y lo incómodo que es. Porque pues imagínate que vas, pues, miado todo el día, ¿no? O sea, todo manchado, es muy, muy incómodo. Y que no puedas tener acceso a eso es inhumano. Y que muchas mujeres, no solo en México, sino en el mundo, no tienen acceso a productos sanitarios. Es un entendimiento de un sentimiento mutuo, ¿no? O sea, está súper chido, o sea, como ese apoyo de colectividad. Las sororidades yo creo que es un pacto político, porque a fin de cuentas es apoyar a las mujeres entre nosotras. No es encubrir, eso lo quiero dejar muy claro. La sororidad no es encubrir acciones violentas, sororidad no es encubrir acciones violentas de mujeres, es apoyarnos a todas a superar el sistema patriarcal que nos oprime. Correcto. Por sí, eso, es un sentimiento de colectividad, de pertenencia, ¿no? O sea, somos mujeres. Ajá, y además son tan caras que dices, no manches, toma. O sea, algo que dices... O sea, ¿son caras? Son carísimas. Ok, interesante. Eso este tema me gusta. O sea, fíjate un día, de verdad, ve al súper y a todos los hombres pasan y las esquivan, ¿no? Porque nos enseñan que la menstruación es algo penoso, cuando no lo es. Okay. Pero pasas y las esquivas. Pero checa los precios. Son súper caras y es una cajita de 10, 12 toallas que te va a durar a veces ni el mes. O sea, no te va a durar tu ciclo completo. Por ejemplo. Tengo muchos sin comprar toallas al porque... ¿no? O sea, no sentido. Si mal no me acuerdo, tienen que estar como entre los 60 pesos aprox. Unas de las baratonas. De las chafas, ¿no? Okay. Sí, o sea, a lo mejor te encuentras unas 40 pesos, pero sí te salen... imagínate, es como el precio de una cajetilla de cigarros, pero traen como la mitad del producto. Claro, estamos hablando de que, no sé... Y los condones sí te los regalan. No, y justo está ahorita como hablando de esos costos que das, hablando de un producto barato, ¿no? O sea, que no es lo mejor. Pues creo que el rollo de 4, o sea, el chafón, pues, que te sirve, ajá, ¿no? Que rollo, de lija, pues. Ajá, pero te sirve. Cuesta como 20 pesos, ¿no? 4 rollos. Entonces digo, sí es como un buen de producto por solamente 20 pesos, de que en la tiendita llegas y compras tus 4 rollos porque no tienes mucho rollo y te lo venden en 22, menos de 25 seguramente. Ajá. Entonces estamos hablando de que triplica el precio la toalla sanitaria y es menos cantidad, ¿no? O sea, sí, menos. Pues sí, porque te digo, los paquetes normalmente traen como 10 toallas. Van reduciendo, de hecho, según más abundantes, menos toallas y más caras. La verdad es algo que a mí me enoja cada que lo veo. Sí, es muy real eso que hablan del impuesto rosa y de que ser mujer es mucho más caro, la verdad, sí lo es. Y es algo feo, y es algo que debería de enojarnos mucho más de lo que nos indigna, creo yo. Claro, y ahorita como yo ya... o sea, como regresando un poquito a materia de machismo, y como ya hicimos el primer podcast, pues, de cosificación de la mujer, que fue el primero, fue cosificación de la mujer con Ana Roniz, pues, y ya hablamos un poquito de machismo, incluso definimos machismo, pero también me gustaría escuchar como tu definición, o sea, ¿qué traes ahorita tú como respecto a, para Damaris, qué es el machismo, ¿no? Digo, sin verse a lo mejor, sin tener que sacar la definición de Oxford, pues, digo, no sé, en pocas palabras, en muchas, como quieras. El machismo son todas las conductas influenciadas o movidas por el sistema patriarcal en el que se busca oprimir o mantener estos estándares de una sociedad tradicional, ¿no? En la que te dicen, el hombre es el mandamás, es el que lleva el dinero a casa, te saca el dinero, claro. Y la mujer es la que está para servirle, ¿no? Y absolutamente todo lo que esté fuera de esa dinámica no existe.
Está mal. Está mal. Está mal, exacto. Sí, sí, totalmente. Entonces, sí, o sea, al final de cuentas el machismo es una conducta, ¿no? Es una conducta que busca menospreciar, ¿no? O hacer servil el valor de la mujer, ¿no? O sea, como rebajarlo a una servidumbre. Pues no solo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, piensa, una idea muy machista es esta de la madre o la puta, que así le dicen, ¿no? Que un hombre, en teoría, solo puede ver a una mujer como una mujer respetable o como una mujer que coge. No hay de otra. O la ves como esta figura maternal, que es como lo que te dicen, ¿no? La mujer ideal, que es virginal y se dedica a su comunidad, pura, y hace galletitas, y huele a vainilla y a flores, y nunca va al baño porque las mujeres no cagan. Y en cambio está la puta, ¿no? Que es más libre y que entonces expresa su sexualidad y por ende ya no merece respeto. Ajá, o sea, sí, al final de cuentas, y bueno, el típico ejemplo, ¿no? Digo, pues, está bien que lo saquemos aquí, ya que estamos hablando de esto, de que con el hombre es al revés, ¿no? Exactamente lo que dices, pero al revés, de que el hombre o es casado, o tiene muchas mujeres, y el vato, o sea, se le ve bien, ¿no? El Don Juan. Sí. Ah, mira, ese güey no se casó, es que él tiene un chingo de viejas, el Siete Mares, ¿no? La canción. Pero, o sea, en ese sentido, digo, incluso es como de un hombre que se acuesta con muchas es un chido, ¿no? Ese güey es un ganador. Y una mujer que se acuesta con muchas es una puta, ¿no? De hecho, yo estoy totalmente en contra. De hecho, se supone que iba a salir un video ahí hablando de eso, explicando de la palabra puta, porque yo la palabra puta yo realmente no la uso, no me gusta. O sea, creo que es totalmente... Espero que YouTube no nos desmonetice por esto. Perdón, no monetizamos. O sea, bueno, X. Me censuras. Sí, no nos ve tanta gente, pero algún día. El punto es que... o sea, la palabra con P, pues, para ser así más específicos, pues es totalmente errónea, ¿no? O sea, totalmente denigrante, totalmente normalizada, totalmente, pues no sé, o sea, usual, o sea, es tan usual, o sea, es tan bien visto el ver mal a las mujeres, ¿no? Que andan con tantos vatos que ya uno desde la secundaria, ¿no? Es una morra que tiene 2, 3 batillos o algo así, que es que sabes el chisme completo, güey. O sea, que viste una morra, ay, bien puta, güey. Y que también se normaliza esto más allá, incluso en las conversaciones entre amigos, ¿no? O sea, llega a ver algo así como, ay, esa morra es bien acá, sí. Todo el mundo se la da, o sea. Lo acabamos de ver, ¿no? Del escándalo que hubo de la náhuatl Mayab en Yucatán. Yo pensé que ibas a decir de Cristian Nodal y Belinda. No. Pero es que como, bueno, yo relacioné. No, de este grupo de Telegram en el que había un montón de estudiantes universitarios, específicamente de la Universidad de Anáhuac en Yucatán, que también venían de otras universidades, entre ellas la Autónoma de Yucatán, de Yucatán, y no me acuerdo qué otra universidad de Mérida, pero que el grupo se llamaba tal cual Zorritas Mayab, creo, no me acuerdo. Okay. Que era un grupo en el que compartían primero imágenes de estudiantes de la universidad, o que se compartían tips de, ay, es que tal es bien, es que tal es bien puta, y ya que los denuncian, que sale la denuncia por una colectiva feminista dentro de la universidad, lo que se les ocurre a estos vatos fácilmente es, los que les dio miedo se salieron, para que no quede registro de que estuve ahí, y los que sí quisieron quedarse por jugarle al machito, le cambian el nombre a Viva Cristo Rey, porque obviamente nadie iba a ir por un grupo que se llama Viva Cristo Rey, ¿verdad? En el que están compartiendo fotos de pornografía. Y es algo que tenemos súper normalizado, aún con la existencia de la ley Olimpia, que es uno de los logros más grandes que se han tenido en años recientes. Todavía existen muchísimos grupos de pornografía, y existen porque los hombres los callan. Y aunque dicen, no, es que a mí me molesta estar en esos grupos, no los denuncian. Claro, sí. No, digo, aparte si te molesta estar en esos grupos, ¿por qué estaría? No tiene sentido, ¿no? O sea, es como de... digo, yo por ejemplo, yo nunca he estado en un grupo de eso realmente, pero sí, digo, creo que desde que uno está como en la secu, en la prepa, bueno, en la prepa a lo mejor, bueno, en mi caso, pues ya ves como que tus amigos tienen ahí fotillos, ¿no? Que se rolan, digo, como que te enteras de chismes, y que digo, la verdad es que, por ejemplo, esas fotos que yo me enteré nunca llegaron a mi celular, sino fue como que alguien te cuenta, de sí. Que, sí, mira, güey, a lo mejor te la enseñan, ¿no? Y el regaño es no hacia ellos que comparten las fotos, sino es hacia las niñas por tomarse esas fotos. Ajá, sí, o sea, en sí creo que no es culpa de las niñas, o sea, creo que sí hay como mucha alevosía y alevosía, ventaja, premeditación en los hombres que comparten y hacen, o sea, ya cuando haces un grupo, güey, o sea, una cosa es que como que yo te enseño a ti, mira, güey, esta foto de mi morra, tío, no. Digo, o sea, está mal, pero de todos modos es mal pero ya cuando es un puto grupo es como de... What the fuck, o sea, ya se le ven las manos como, ya es como una... Pues aunque nada más se las envíes a tu amigo, se las envíes, o sea, porque
esa chica tiene toda la libertad de expresar su sexualidad como le venga en gana, ¿no? Como todos tenemos Claro, esa libertad de compartirla con quien quiera, pero nada más con esa persona que quiera. ¿Por qué vas a compartir eso, que es algo personal, con alguien que no te da? Es como si yo llego y te cuento que a Chuchita la bolsearon y yo no me enteré, ¿no? O sea, es un chisme y es algo que a lo mejor ella no quería que se enteraran y yo te lo estoy contando como, Claro, es algo muy personal. como extensión, ¿no? Sí. Y ese es el problema. Sí, justo lo que yo quería dar a entender es como de, si por sí está mal, ¿no? El hecho de que alguien te la enseñe sin mandártela, o sea, como que a lo mejor te enseñe algo, ¿no? De alguien más, digo, puede ser un hombre o una mujer, pues mira, güey, mira este nude, pero tú no recibes esa foto, ¿no? O sea, a lo mejor digo, ya esa madre queda en tu memoria, y está mal el acto en sí, lo que hizo él, o sea, el violar la privacidad, a menos que esa persona se haya dicho, güey, le puedes enseñar mi nude a quien sea, bueno, no hay pedo. Qué bueno, el tiempo de OnlyFans. Que no es lo que pasa, ¿eh? O sea, realmente la gente no quiere que enseñen sus nudes, sí, güey, le pueden enseñar mi nude a quien sea. Realmente el 98%, 99% de los casos te lo está enseñando y esa persona no sabe que estás ventilando ahí su cuerpo. Pero lo que me refiero, ya cuando llegas a un punto en el cual haces un grupo, güey, o sea, ya no es nomás como un errorcito, mira, ahí te enseñé esto, ¿no? Ya es como, what the fuck, o sea, es como una mafia ahí de pornografía, o sea. Pues sí lo es, o sea, No trata mafia, de personas. A lo mejor porque a lo mejor no hay feria de por medio, pero casi, ¿no? O sea, es una secta de pornografía o algo así. Pues mira, Pornhub es un sitio gratuito, puedes pagar obviamente tu membresía, pero está comprobado que en Pornhub y en muchos otros sitios web de pornografía gratuitos hay muchos videos que se subieron sin consentimiento de las chicas y mucho peor, que son de violaciones y de agresiones. Que no saben que las grabaron. Que no saben que las grabaron o que las están explotando para subirlas a esos sitios. Claro. No, sí, o sea, al fin de cuentas eso fomenta... Y eso incluye a muchísimas menores. Sí, claro, ¿no? Y justo, o sea, el machismo en sí, o sea, el fenómeno del machismo va ligado también a uno de los fenómenos más importantes de México, de los fenómenos desafortunados, que es como la trata de blancas, ¿no? O sea, la trata de blancas surge a través de o sea, tiene una premisa machista la trata de blancas, el hecho de que existe, o sea, creo que, o sea, es algo a lo mejor súper normal, ¿no? O sea, de que ya está tan normalizada la idea y el hecho de que una ideología machista haya dominado tantos miles de años, como ya dijimos, pues llega a que existe una trata de blancas, que es un problema que ahorita está fuera de control, ¿no? Y que ha estado fuera de control los últimos 10, 20 años, no tengo idea, o sea, cuál es el origen, en qué momento fue peor o mejor la trata de blancas, pero sé que en este momento es algo que está fuera de control, ¿no? Como pues existe muchos desde otros siempre, problemas. ¿no? Con la esclavitud, secuestraban a las mujeres y las vendían como esclavas sexuales. No, y quiero desde escuchar tiempos inmemoriales. Desde antes de Cristo, ¿no? O sea, sí. Y de hecho, antes de Cristo y todo eso, para incluso poner un poquito ya más de balancear un poco quizás, pero también había esclavos, ¿no? O vatos, ¿no? De que ya, en esos tiempos era que también cualquier cosa era un esclavo, ¿no? De que en Egipto, ¿no? Estaban llenos de esclavos, hombres, mujeres, y era como, what the fuck. O sea, antes era más raro todavía. Y justo iba a decir esto de la trata de blancas, tenía una idea ahí que quería conectar, pero se me fue, así que... O sea, lo que me refiero es que esta ideología lleva a este tipo de fenómenos, ¿no? O sea, que se ve la... Hola, bueno, perdón, regresando aquí al podcast, hubo aquí unos inconvenientes técnicos, estamos de vuelta. Justamente mientras solucionamos los problemas técnicos en los cuales pues, nos teletransportamos, si lo están viendo desde YouTube, si lo están escuchando desde Spotify, pues bueno, no van a ver nada, entonces todo bien. Estamos hablando de la trata de blancas, me decía Damaris que puede ser un término racista, no lo había pensado. Es un término racista porque pues, de hecho, a las que se llevan no es a las, digamos, a las blanquitas, ¿no? Y es algo que nos enseñan a todos. Se llevan sobre todo a las mujeres racializadas porque... Eso hay que aclararlo, la lucha feminista, sobre todo empezando desde mi feminismo, tiene que ser antirracista, antidescolonial y interseccional. Porque todas las mujeres tienen que estar protegidas bajo el racismo, bajo el feminismo. Claro, sí, no, obviamente, pues aquí, de hecho también tenemos ahí un podcast sobre racismo también. Sí, justo este tipo de términos, ¿no? Tan utilizados, ¿no? Como trata de blancas en los mismos medios de comunicación, digo, yo por ejemplo lo dije de manera inconsciente, pero digo, también yo siempre estoy a favor de la autocrítica, ¿no? Y a fin de cuentas fue el término que por muchos años nos repetían, ¿no? Y hablaban de la trata de blancas y la trata de blancas. Hasta hace muy poco se empieza a decir, oye, cuando se empieza a hablar de esta parte del periodismo con perspectiva de género,
se empieza a decir, oye, es que no es trata de blancas, tiene que ser trata de personas, porque no se llevan solo mujeres blancas y no se llevan solo mujeres. También se llevan a hombres, ¿no? Sí, a niños sobre todo. Niños. Entonces se habla de trata de personas o ya específicamente de trata de mujeres. Claro, y justo, bueno, ya como corrigiendo, pues sí, o sea, al final de cuentas fenómenos machistas, o sea, hacen posible pues este tipo de dinámicas, ¿no? Que es la trata de personas, que justamente estábamos hablando, ¿no? O sea, y de hecho ahí lo pongo sobre la mesa de que cuánto tiempo lleva esto de la trata de personas, que tú mencionaste, o yo no me acuerdo, de Egipto, ¿no? Incluso, o sea, desde Egipto, antes de Cristo, o sea, ya había trata de personas, o sea, y aquí lo que quiero poner sobre la mesa, o sea, más allá del género en este comentario en particular, o sea, cuán normal es para el humano, o sea, como esto, ¿no? De someterse a sí mismo, o sea, ahorita podemos hablar de burros, de caballos, de cosas de carga, pero antes el humano utilizaba a sí mismo para cargar, ¿sabes? Y entonces creo que eso es lo que importa, ¿no? O sea, el hecho de cuán normal es en nuestra naturaleza humana, si quisiéramos hablar de ello, eso, ¿no? O sea, traficar personas o cargar personas, o sea, poner a cargar personas, porque de alguna manera en el antiguo Egipto pues, sí traficaban, ¿no? Obviamente tenían como, digo, a lo mejor puedo poner una referencia muy tonta, pero digo, como las películas, ¿no? De que tenían su mercado de esclavos, o sea, estaban traficando, claro, y estaban cargando. Pero hay que hacer la aclaración que no es algo normal, ¿no? O sea, sí, que no es algo que... Exactamente, sí, digo, yo no estaría... O sea, yo estoy en contra de ello y estaría en contra de ello cada vez que lo haría, ¿no? Pero lo que me refiero, lo que me espanta es como esta parte oscura del humano. Sí. O sea, como viendo a nivel histórico, digo, también digo, si nos ponemos como más autocríticos, como ya poniendo esta información más a crítica, el hecho de que sabemos, ¿no? Sabemos por medio de la historia que en Egipto hace miles y miles de años había esclavos, ¿no? Pero si nos queremos poner más autocríticos, digo, ok, me están diciendo a nivel histórico que antes había esclavos, pero realmente no hay una manera real en que yo pueda saber que hace 3000 años había hombres esclavizados en Oriente, ¿no? O sea, realmente es una anécdota, ¿no? Una anécdota que ha trascendido cientos y cientos de años, pero realmente una persona que te puede decir, sí, güey, yo lo vi, sí, la neta en Egipto. Pues mira, ¿sabes? a fin de cuentas tomamos los registros históricos, ¿no? Y como dicen, la historia la escriben los que sobreviven, ¿no? Exacto, es a lo que me refiero. Puede haber una tergiversación, a lo mejor. La historia no puede ser objetiva completamente porque a fin de cuentas la escriben sujetos, ¿no? Y los sujetos somos subjetivos, ¿no? Porque de ahí viene la palabra de sujeto. Pero sí se tiene registro de que de hecho incluso hay registros de que se discutió cuando se llega a América y cuando se llega a África de si las personas por tener una tez diferente merecían los mismos derechos, ¿no? Y llega un punto en el que se discute y se dice que los negros se pueden esclavizar porque no tienen alma, porque Cristo era blanco, curiosamente, ¿no? Aunque vivía en Medio Oriente. Un gran punto ahí. Sí, o sea, y al final de cuentas, volviendo y yendo a América, a la otra parte de América, que es Estados Unidos, entre las otras partes de América, pues, o sea, ¿cómo nace este fenómeno de los afroamericanos, ¿no? Afrodescendientes? O sea, ¿cómo nace? Nace porque, según la historia, ¿no? Más o menos en los años 1600, creo que antes del descubrimiento de América, no sé, o sea, no hay un periodo muy largo, no 100 años antes o 50, los americanos traen o sea, van a África y se traen como a ellos, ¿no? O sea, a punta de cohete, ¿no? También, o sea, llegan... No, los traen los colonizadores. Viene junto con la colonización, viene la esclavitud. Ok, ya los traían. A los colonizadores anglosajones, ¿no? Obviamente, estamos hablando de aquella parte. Pues mira, también hay que reconocerlo. Apenas en el censo del 2020 se reconoció la raíz afro dentro de México, porque también tenemos que hablar de la tercera raíz, ¿no? Y digo, ¿quién soy yo para hablarlo? Soy una morra blanquita. Ajá. Pero sí, una parte muy importante de la historia de México también es la historia afro. Y tenemos comunidades de afromexicanos muy fuertes que siguen luchando porque se les reconozca como tal. Entonces, hablar de que en Estados Unidos están los afros y aquí en México todos somos prietos y ya es algo falso. Porque tenemos que distinguirlo. E incluso estaba en las tan racistas castas de la Nueva Galicia. Hablan de que los mulatos y demás, ¿no? Que son descendientes de los negros esclavizados que traen a México.
Ajá, sí, no, de hecho, yo, por ejemplo, ahorita, más allá de ignorar como al afrodescendiente mexicano, o sea, yo más que nada estoy enterado como de la historia más de Estados Unidos que de la de acá, como que Sí, dentro de porque mi también hay investigación. que decirlo que es una historia que Pues tiene sus este paralelismos, ¿no? esfuerzo- También, digo. en este esfuerzo postrevolucionario de que todos nos identificamos con el pueblo azteca, que también es un borrado a los pueblos indígenas, De que estás, se elimina estás completamente, solamente engrandeciendo las tecas. Ajá. Fíjate, y toda la parte de la educación, digo, a mí me tocó también que decían, somos descendientes del gran pueblo mexica y de Tenochtitlan y de todo eso, cuando la verdad la gran mayoría de los mexicanos no lo somos. Sí hay una buena parte que tienen esa ascendencia, pero también estamos así borrando a los pueblos originarios, a nuestros pueblos indígenas, y que no nos hablen. Por ejemplo, yo me enteré hasta muchos años después que ay, se me olvidó el nombre, pero que muchos de los independentistas eran mulatos, porque te enseñan que eran criollos, ¿no? Te enseñan que los importantes eran criollos, pero Vicente Guerrero fue negro, era negro, y te lo pintan prietito, si bien te va. O sea, no te lo muestran así como con... Pero era un hombre mulato, y mulato es una palabra racista, también quiero hacer esa anotación. Pero tenemos ya tan olvidada esa tercera raíz que ya ni siquiera lo cuestionamos. Y vemos a un negrito en la calle y decimos, hay que hablarle en inglés, de seguro viene de Estados Unidos. Y es como de, no, güey, soy de Guerrero, ¿no? Soy de Oaxaca, soy de Yucatán, soy de aquí, claro. ¿No? Y digo, creo que eso tendría que hablarlo más bien alguien que tenga esa raíz, ¿no? Que yo. Sí, claro, sí, estaría interesante como conocer la experiencia. Digo, que sí se hizo algo parecido aquí en el podcast, pero no igual, porque, digo, tengo un amigo, ¿no? Que es moreno, saludos a Moreno. Es que se apellida Moreno también, sí. ¿No? O sea, es moreno. Pero bueno, el chiste es que un gran amigo, pues él también nos estaba platicando un poquito. Digo, no era de eso el podcast, pero sí nos platicó que de repente, pues él, sí, a lo largo de su vida sí iba a tener este tipo de fenómenos, ¿no? Claro. En los cuales, pues ya sabes, o sea, la gente, no sé, la gente estúpida, si lo quieres ver así, pues hace menos, ¿no? A la gente por el color de piel. Y él nos platicaba, digo, él no es un afrodescendiente en sí, pero, o sea, tiene ese problema, ¿no? Es a lo que me refiero. Y bueno, el punto era, o sea, al final de cuentas, digo, el podcast se llama México, Machismo y Feminicidios. Entonces, digo, estamos hablando de México, también esto es importante, estamos hablando un poquito de la cultura ahí de México, de también, o sea, no solamente el hecho de cómo, digo, al final de cuentas todo esto surgió, ¿no? De cómo vimos cómo en el humano está no sé, de alguna manera le ha gustado a gran parte a muchos países, no a todos a lo mejor, yo creo que no a todos, pero gran parte de los países pues te esclavizan, ¿no? O una buena parte más bien. Entonces tú dices, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué desde hace miles de años están haciendo ese tipo de cosas? Sí. Y ahorita lo hacen como ya por debajo del agua, ya no es como antes de que pues, el emperador egipcio podía tener ahí a su gente trabajando, ahorita es como, bueno, somos redes organizadas, que la gente no nos ve y no sé, o sea, antes era como más legal. Sí, ahorita no es legal, pero antes era legal, ¿no? Mira, a lo mejor aquí me voy a poner muy política, pero yo creo que los sistemas carcelarios son la versión legal de la esclavitud. Sobre todo, por ejemplo, lo vemos, es un problema mucho más grande en Estados Unidos, pero también aquí, que meten a las minorías a las cárceles sin juicio. ¿En Estados Unidos? Aquí también. Aquí, ok. Pero como, o sea, que los meten se hacen trabajo, se trabajan dentro de las cárceles sin obtener mucha ganancia de fondo y los tienen explotados, a fin de cuentas, ¿no? Aquí las cárceles son un problema completamente diferente y tendremos que hablar de narcotráfico y demás. Ahí hay una mayor pero sí hay un organización, problema, ¿no? Que los sistemas carcelarios buscan de cierta forma son esclavitud, porque les están privando de su libertad a las personas. Muchos de ellos están ahí sin juicio o por crímenes menores que luego les dan más sentencia, ¿no? Y vemos, supongo que viste Los Miserables, ¿no? Todo el caso de Jean Valjean que dice, me robé un pan y luego duró 20 años que por mal comportamiento y por cualquier excusa no lo dejaban salir, ¿no? Y a fin de cuentas hacen el trabajo que nadie quisiera hacer, ¿no? Sí, y justo dices como que en Estados Unidos nos ponen más a chambear que aquí, ¿no? O sea, de alguna manera, en el sentido de que, o sea, yo también lo que entiendo de lo que tú dices tú es que como que, y lo que yo entiendo también desde mi perspectiva es como que en Estados Unidos hay una mayor organización, ellos saben más como que explotar más porque saben más que pedo como con ellos, ¿no? Sí, son más, digo, son más truchas, son los expertos en volver todo y es menos negocio. desmadre ellos, digo, como aquí en México, digo, es un desmadre Estados Unidos también, obviamente, pero o sea, a nivel México, pues tú sabes, ¿no? O sea,
tiene más de Sí, aquí les tenemos que agregar, claro. a todos los problemas que tenemos, le tenemos que agregar el tema del narcotráfico, exacto, del crimen organizado. etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no Qué nomás eso. Y bueno, en este caso se me hace interesante eso que dice de las cárceles, porque creo que es una reflexión súper interesante, porque también en un podcast, creo que fue el de Creativo con Diego Rosarín, menciona a Diego que las cárceles de Estados Unidos cotizan en la bolsa. Sí. Y, es, Sí. y el vato, o sea, lo dice de una manera que se saca tanto de pedo, o sea, ese vato habla de una manera, O sea, es tú sabes, algo- ¿no? Muy exagerada. Te digo, Estados Unidos, las cárceles son privadas. Exacto, o sea, O sea, what the fuck. es como de, güey. Pero porque en O sea, Estados Unidos, más o menos de tiempos, creo que de Bush para acá, te estoy mintiendo, tal vez, pero se encargaron de privatizar todo, ¿no? Y son como subcontrataciones, que técnicamente es el gobierno, pero técnicamente no. Entonces, si hacen algo mal ellos, no es el gobierno, es esa empresa. O sea, es un rollo bastante... Sí, ya es algo, pues es capitalismo puro, ¿no? O sea, what the fuck. O sea, pero ya es como. Y para allá algo vamos. raro, es algo bien raro, o sea, realmente, no sé, me saca mucho de onda. Sí, perdóname, desvié mucho el tema No, de no, no, feminicidios, que sí es un tema bien feo hablar de la violencia de la mujer en México, y más cuando tenemos un presidente que sale a media pandemia, cuando tenemos un incremento horrible de la violencia en México, que suben la ola de feminicidios. Se registraron que había durante pandemia, que el número de feminicidios, si mal no recuerdo, subieron de estar en 10, que era el promedio, a 13 por día. Y que tienen que habilitar una línea para hablar de violencia del hogar, o sea, una línea rápida, y que salga el presidente al poquito tiempo que tenía que funcionar esa línea a decir que el 90% de las llamadas que llegaban eran falsas. O sea, y que ahorita sale hace unos días a decir, no, pero es que por la ola de violencia que tenemos, vamos a estar hablando aquí de feminicidios y de la violencia contra los periodistas cada 15 días. Cabrón, mejor ponte a trabajar. Perdón, No, pero se es entiende. que, Seguramente mucha gente comparte. o sea, tus tenemos opiniones. una ola que está creciendo muchísimo de violencia, ¿no? Contra todos, que las mujeres lo estamos resintiendo en tiempos de pandemia, como estamos encerradas en nuestros hogares. Claro. Muchas están expuestas a sus violentadores, a sus agresores con mucha más frecuencia y sin la posibilidad de salirse, que ya van mejorando las cosas y ya no estamos todos tan encerrados, pero sí, muchas niñas, muchas mujeres se vieron muy violentadas durante el tiempo de pandemia y se siguen viendo muy violentadas. Que de hecho, justamente esto que dices creo que abre la puerta al tema del feminicidio. Y lo siento. Pero, o sea, tú dijiste, en pandemia la mujer se ve más violentada totalmente, y justamente ese es el tema del cual podemos a arrancar como para llegar no tanto así como un análisis ahí psicológico, pues no, pero por ahí empieza el feminicidio, ¿no? Por la violencia doméstica. Y este tema de la violencia doméstica justamente es algo que qué bueno que lo estamos diciendo ahorita, porque cuán normalizado estaba la violencia doméstica hace 15 años, hace 10 años, hace nada. O sea, hace nada, en los 2000, o sea, del 2000 al 2010, todavía era más normal, o sea, era como este pedo de fumar adentro de la... ¿Te acuerdas que antes de hacer la raza? Digo, creo que no me tocó así como eso tal cual de... No llegué al apogeo en el cual la gente fumaba dentro de su casa, pero a veces el profe, o sea, me acuerdo que Orihuela, ¿no? Alguna vez nos contó... Que fumaban todos ahí. Que fumaban adentro de la casa, y tú dices, güey, qué pedo, eso suena como bien... Como que no entra en tu cosmovisión de la vida, porque, güey... Pero fumar en piénsalo. clase. Digo, cuando éramos niños... Y lo nos mismo decían- pasa con la violencia doméstica, es lo que Ajá, quería nos llegar. decían, ¿no? De niños, y es algo que tienes inculcado y es algo que a mí me ha tomado personalmente muchos años superar o cambiarme esta idea, pero te decían que si a un niño te molesta es porque le gustas. Y hay que dejar de decirle eso a las niñas, por favor, Uy, porque... ahí tocas un... No wow. manches, o sea, a las infancias es a las primeras que hay que educar, ¿no? Hablar de consentimiento, de no beses a tu compañero, no lo abraces si no quiere, de decir respeta sus límites. Y yo soy muy de la idea que hablando se entiende la gente, ¿no? Y a los niños se les puede hablar, ¿no? Son los que mejor entienden las cosas en muchas ocasiones. No les digan que molesten a sus niñas de, ay, te gusta, ¿verdad? No, ni siquiera hay que hablar de eso con niños, ¿no? Porque es una parte de sí mismos que a lo mejor todavía no exploran y que estamos impulsando o haciendo que exploten, ¿no? Sí, y que o sea, volvemos a la sexualización de las infancias y que a las niñas a muy temprana edad ya se quieren ver mucho más mayores, el fenómeno de las lolitas, la trata de niñas específicamente. O sea, y todo empieza en el kinder o de niños, ay, mira, los noviecitos. Porque Es se como de- pelean. Ajá, o sea. Ajá, o que les jalan el cabello y, ay, es que le Sí, gusta. o sea, es que nos acostumbramos a
¿cómo decirlo? A enlazar de alguna manera las conductas violentas a lo mejor al amor, ¿no? Y o sea, esa idea de que si te golpea te quiere, o sea, sí le ¿a tiene cuántos sentido, nos ha realmente. hecho daño? O sea, sí, es algo tan de niños, ¿no? Tan estúpido, incluso hasta, digo, ahorita lo piensas y dices, claro que no, o sea no tiene sentido. Y justo hablaba de esta normalización de la violencia doméstica en el sentido de que, o sea, yo he escuchado realmente a personas de la tercera edad decir tal cual, así como de, o sea, no tal, no te puedo decir el diálogo, pero encierra esta idea de como, es que sí, o sea, si tu esposo te pega, es que pues lo hice mal, así como que dan a entender, es que si te pega es que te portaste mal o algo hiciste mal, o sea, como hablan entre mujeres casadas, o sea, que sí, es que uy, es que me pegaba, esa es tu pero, cruz. o sea, no mames, Es o sea, tu cruz. el simple hecho de que tu esposo te golpee, o sea, te deje mal, te deje un ojo morado, te saque la sangre, eso, o sea, es peor, ¿no? O sea, pero a lo que me refiero, o menor, pero el simple hecho que te maltrate y que no, güey, es que lo hiciste mal, o sea, como, es que no debes de decirle eso, es que tienes que hacerle de comer, es que no debes contestarle cuando te pide, o sea, ese es el problema con eso era normal hace 10 años, y sigue siendo normal hoy, pero antes era súper normal. Era la cosa más normal del mundo, era como fumar adentro de los eran cosas que no se hablaban. Exacto. Porque hay una anécdota, ¿no? Que cuenta mucho mi mamá, que una vez estaba un señor casi matando a su esposa en la calle. Y que mi mamá le habló a la policía. Y cuando llegan, la señora empieza a pelear a los policías porque se estaban llevando a su marido. Y le dicen, no señora, es que le está golpeando, eso es un delito. Y dice, ¿y qué tienes? Mi esposo tiene derecho a golpearme. Si me golpea es problema nuestro. Exacto, eso es a lo que me refería. Y le dijo a mi mamá, ¿y usted, vieja metiche, en qué se anda metiendo donde no la llaman? O sea, y es eso, nos enseñan que los problemas de pareja son de pareja y entonces solo son de la pareja, pero hay cosas que dices, esto ya no es problema de la pareja. Y un agresor no va primero a los golpes, se tiene que decir. Empieza con cosas pequeñas, ¿no? Son como los niños en esa edad que son vagos, que van viendo el límite, ¿no? Y empiezan a cruzarlo un poquito, y luego un poquito más, y luego un poquitito más, y luego más, y más, y más, hasta que llegan a los golpes o que llegan hasta matarte. Justo es lo que quería decir, digo, también de ahí, de la violencia doméstica, surgen muchos, incontables feminicidios. Desde ahí yo creo que también es un, pues es un punto de partida bastante... A la mayoría de las mujeres que mueren a manos de sus parejas. No, y mira, seamos honestos, digo, seamos honestos, o sea, o sea, a lo mejor el comentario está algo raro porque va a haber de varios casos o varios tipos de intenciones, pero digo, también, el pedo es que también, digo, estos güeyes estaban tan normalizados, están a golpear a sus esposas, que terminan matándolas, pero a veces se dicen ni siquiera las quieren matar, están tan pendejos, es gente tan irracional, o sea, tan mal, como de que, o sea, ay, la puteé como me la había puteado otro día, pero, ay, la maté, o sea, es como, no manches, es como, ay, o sea, simplemente creo que es un tema bastante fuerte, pero lo que me refiero es que a lo mejor ellos mismos, digo, dentro de la violencia llega un día en que ya no se levanta y ellos ni siquiera se dan cuenta que esa golpiza que iban a ver iba a ser la última, ¿no? Y de todos modos, pues, o sea, imagínate, o sea, a lo que me refiero, fíjate el tipo que yo lo veo de destino, ¿no? Que les de queda. otra perspectiva. Es que puede haber de los dos también. O sea, tú me perteneces, ¿no? Ajá. O sea, esa es la idea del agresor, es tú me perteneces y entonces yo puedo hacer contigo lo que me dé mi gana. Y si eso incluye destruirte, lo incluye. O sea, pero tú me perteneces al punto en el que yo te puedo quitar la vida si quiero. Sí, eso es o sea, ese es el problema. Existe, o sea, está ahí. Ese fenómeno ha estado y está. Digo, puede que no sea en todos los casos, pero sí está, o sea, existe, está ahí y puede que sea a lo mejor la mayoría de los mismos, ¿no? O sea, la mitad. Sí. O sea, es un gran porcentaje de lo que quiero decir. Y es duro, o sea... Sí, mira, a lo mejor esto viene de experiencia propia, pero un agresor lo que va a buscar es controlarte, en todo sentido. Porque busca quitarte tu autonomía y que justamente creas que te mereces esas golpizas, que creas que te mereces esa violencia. Porque es lo que buscan someterte, ¿no? Como lo que hablábamos de los pueblos, que buscan tener poder sobre sus enemigos y entonces los esclavizan. O los violan o hacen algo, o sea, buscan deshumanizarlos para que se sientan menos y crean que no tienen otra alternativa más que aceptar ese trato. Sí, o sea, es como... Por eso es muy importante y voy a hacer aquí la aclaración y quiero que quede bien claro. Hay que dejar de decir, amiga, date cuenta, ¿no? Y hay que empezar a ser responsables a las parejas violentas. Porque
Uf, cada que sales de una relación o que empiezan a haber cosas violentas, te empiezan a decir a ti de, oye, date cuenta, te está tratando mal. Y muchas veces nos damos cuenta. Muchas veces las mujeres que están en esas situaciones de agresión se dan cuenta, pero creen que no hay salida. Muchísimas veces. Les da miedo. Entonces, da muchísimo miedo. De verdad, da muchísimo miedo porque dices, te venden esta idea de que ya no sabes qué te va a pasar y que crees que el único lugar en el que vas a estar seguro es ahí donde te violentan. Porque es ahí donde... Sí. Porque justamente buscan aislarte tanto del mundo exterior que los ves como tu único aliado, como la única persona que realmente te va a escuchar porque a los demás no les importas. Este es el momento, esto se me había ido a decirlo, pero este es el momento, justamente ahora que lo estás diciendo, el síndrome de Estocolmo. Es eso, o sea, el síndrome de Estocolmo, para quien no lo sepa, digo, no sé cuán psicológico es el término, pero existe, búsquenlo, es aquel amor que le genera el raptado, o el secuestrado, la víctima, a su violentador o a su secuestrador. O sea, y ahorita estamos hablando, como, por ejemplo, del punto del nomás como para dejarlo bien claro, ¿no? Del punto de la pareja, ¿no? Pero este síndrome creo que se traslada ahí, pero este síndrome surge a veces de que te secuestra un güey que no conoces, que nunca has visto en tu vida y te secuestra y de repente el vato te da migajas de tratarte bien mientras te tiene encerrado, que tú lo generas como un amor y dices, pues él es mi salvador, ¿no? Es y es un algo sentimiento de supervivencia, a fin de cuentas, ¿no? Es un terror psicológico también muy cabrón. Es horrible. O sea, es horrible estar en ese punto en el que realmente dices, es que esto no me está haciendo daño. O sea, de verdad estoy bien, estoy feliz. Y todos los demás a tu alrededor se dan cuenta que no es así y que estás mal y que estás en problemas y en peligro incluso. Y ya que sales, si tienes la fortuna de salir, que muchas no lo tienen, muchos no lo tienen, muchas, ya que sales y te empiezas a voltear hacia atrás, dices, ¿cómo permití eso? Desde las agresiones más pequeñas. Y desde la indiferencia incluso, ¿no? O sea, más allá de incluso como el tocar a alguien, desde la indiferencia, ¿no? Sí, desde la cosa es que muchos las vemos, muchísimas personas las vemos esas agresiones. E incluso cuando son desconocidos, ¿no? Una chica que le están acosando en un lugar. Muchísimas las vemos, muchísimos hombres las ven y siempre son los que dicen, no, güey, es que a mí dime, porque yo voy y le agarro de golpes al cabrón. Pero cuando están ahí, realmente o son los violentadores o no hacen nada. Y tenemos un montón de gente que dicen, no hacen nada porque creen que alguien más lo va a hacer o porque se va a dar cuenta. Por experiencia, me acordé de eso el otro día, tenía el recuerdo bloqueado y me acordé que me estaba peinando y me acordé que mi expareja me jaló el cabello, ¿no? En un restaurante. Y estábamos al menos con otras 2 personas y estaba el del restaurante. Nadie dijo nada. ¿El del restaurante te refieres a de que el que atendía, era como un café-restaurante. Me jaló el cabello, casi me caigo, porque traía el cabello recogido y me dijo, mejor suéltatelo. Y me jaló el cabello para quitarme la liga, me fui hacia atrás y nadie dijo nada, lo vieron como algo normal y él hasta se rió. Claro. No, sí, o sea vemos la violencia y la vemos, pero con esta idea de que nos enseñan de problema ajeno, yo no me meto, no hacemos nada. Sí, no, y sí es cierto eso que dices, o sea, sí hay como también ese miedo a tener como problemas sociales por parte a veces de los amigos, ¿no? De las personas cercanas, pero sí. También justo aquí quiero rescatar algo y también quiero que me des tu opinión de ello. A lo mejor surge el fenómeno que nos platica tu mamá, ¿no? Bueno, que te platica tu mamá, que tú me platicas a mí. Claro. De que, güey, a lo mejor, oye, ¿por qué le jalas el cabello? Y tú, cabrón, no te metas. O sea, que tú me dijeras, pero te apuesto ejemplo, que esa señora, el simple hecho de señalar de, oye, eso no es normal, hace que te quedes pensando ¿de verdad no es normal? Sí, a lo mejor no llegar tan acá, tan trincada, ¿no? O sea, porque dices, y cuentas una experiencia que a lo mejor, lo típico, ¿no? Que dices que le cuentas a tu mamá una experiencia y luego termina en regaño, que tú crees que era gracioso y no. Pasa mucho, pasa mucho con, así de que compartes algo de tu pareja o X o Y, Z, y resulta que no es normal. O cosas... aquí me voy a meter en el tema, ¿no? De decir, cuando empiezas una relación sana, después de salir de una relación que denominamos tóxica o violenta, cuando sales de esas relaciones y empiezas una relación estable, te das cuenta de muchas cosas que no eran normales y que estabas percibiendo como normales y que así son las relaciones. Y cuesta muchísimo. Y digo, yo tengo la fortuna de haber salido y de poder estar en un lugar mejor, ¿no? Sí, eso es algo muy normal, o sea que yo creo que a gran parte de la gente le ha pasado, y digo, es feo pero es bonito porque ya cuando estás en otra relación dices, no mames, o sea, aquí tengo como lo que
lo que ella me daba y lo que 3 ella veces rogaba. más, ¿no? O lo Sí. que él me daba, ¿no? O sea, sí, o sea, y sí me ha pasado, de hecho, me ha pasado así como con trabajos de que estaba en un trabajo bien culero y de repente digo, Claro, no, cuando sales de una situación en la que dices tóxica. violenta, como le quieran decir, y y llegas a una situación en la que sí te tratan con dignidad, hasta sientes que te están dando de más. Sí, dices, no lo merezco, ¿no? O sea, Ajá, sí, y es un sí. complejo que nos tenemos que quitar porque absolutamente todos merecemos que nos traten bonito y que Sí, nos traten claro. como personas, porque si algo, volviendo un poquito al tema de los esclavos, ¿no? Si algo se supone que hemos ido evolucionando y pensando es que nos podemos ver como iguales, ¿no? Y justamente me voy a poner un poco bíblica, ¿no? Porque Jesús dice, amen los otros como como se aman a sí mismos, ¿no? Ajá, exacto. Y es justamente ver al otro como tú igual. Ajá. Vernos como somos, se supone en teoría, a los ojos de Dios Padre, que todos somos sus hijos y todos somos iguales. No importa qué tan pecador seas, no importa si eres blanco, negro, mujer, alienígena, Sí, exacto. no importa qué seas, no importa cómo seas, mereces la misma dignidad. Correcto. Y creo que es algo que a muchos nos hace falta escuchar. Sí, no, y fíjate que de hecho por ahí ya debe haber arriba un podcast sobre amor maduro. También digo, el amor propio, o sea, es algo de lo que te da, que redescubres o que descubres después de una relación tóxica. A lo que me refiero es que es un tema también como, bueno, si tienes también como pues a lo mejor la sensibilidad, ¿no? De entenderte a ti mismo. Digo, obviamente habrá gente que sale de una relación tóxica y entra a otra, y luego entra a otra, y luego entra a otra. Pues es que son ciclos Claro, y son patrones y es lo que conoces, ¿no? Y a fin de cuentas vas por lo seguro porque hay un dicho que dicen las abuelitas, ¿no? Que dice más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Porque a fin de cuentas no sabes qué te vas a encontrar. Pero el amor propio para una mujer en esta actualidad es bien complicado porque pues los estándares de belleza, ya sabemos que tienes que ver de cierta forma, que tienes que hacer esto, que si no te ves de cierta forma entonces eres así, que si no eres acá. O sea, son tantas cosas que a mí me gusta mucho que hay una ola reciente en la que verdaderamente se habla de que la belleza no tiene que ser la modelo, ¿no? Y que amarte no implica decir, ay, soy perfecta y demás, sino también trabajar en ti misma y aceptarte, ¿no? Aceptar que no todos somos iguales y que eso no significa que no seamos bellas y que no podamos amarnos. Sí, claro, de hecho, ahorita que dijiste eso de que a veces el amor propio no es como decir que yo soy perfecto y ya, sino como de amarte y saber que puedes mejorar, ¿no? Claro. Y creo que una vez escuché una frase de que amor propio no es aceptarte como eres, o sea, sí es, pero bueno, amor propio no es aceptarte como eres, sino construirte como quieres, o sea, pero en el sentido de construcción, ¿no? Construcción me gusta porque es como me estoy construyendo, me estoy aportando, me estoy haciendo mejor. Construir es una palabra buena, creo yo, o sea, tiene un significado como positivo mayormente. Sí. Entonces yo digo, es eso, o sea, al final de cuentas, digo, también si yo, digo que en todas las relaciones, y esto lo digo por experiencia personal, que a lo mejor yo he estado en relaciones tóxicas como cualquiera, o sea, no tiene nada de malo, nada de extraño, no deben sentirnos mal, pero lo que me refiero yo es como estas relaciones, sí, ok, hay gente que se pasa de lanza, hay gente que a lo mejor busca cosas que pueden dañar a alguien, o sea, mentalmente, ¿no? Yo no hablo ni siquiera como ya lo físico, o sea, pueden hacerte sentir mal, ¿no? De alguna manera, sobre todo cuando uno es chavo y es influenciable. Pero también digo, yo también acepto como que hay cosas que tengo que cambiar yo para no volver a caer como en esas situaciones tóxicas, ¿no? Digo, también qué hice yo o cuán a lo mejor poco autoestima tuve o a lo mejor cuán cobarde de alguna manera se puede llegar a ser para perpetuar, o sea, como para hacer que estas situaciones se den, ¿no? O sea, si hay una parte como por parte de la persona que se pasa de lanza, pues, la persona que juega a lo mejor contigo, pues, viéndolo de alguna manera, pero también hay una parte tuya, ¿no? De que, yo estoy permitiendo. Entonces, ya en la siguiente relación tú tienes tu trabajo es también como, ya no tengo que caer en esos lugares comunes que pensaba que eran buenos, ¿no? Pero que al final de cuentas nomás me hacían sentir mal. Sí, hay una frase que yo digo mucho, que es que uno nunca ama igual. Nunca jamás, porque vas aprendiendo de la experiencia, ¿no? Y vas aprendiendo cómo amar y cómo te gusta que te amen y qué estás dispuesto a permitir y qué no estás dispuesto a permitir. Y a fin de cuentas es parte de tener un amor maduro, ¿no? Saber conocerte y saber entregarte sin perder tu autonomía, tu identidad, quién eres.
Sí, exacto. Una vez un amigo muy sabio, saludos al Rebo allá en Canadá, Vancouver, Luis, bueno, él su frase acá de peda, que él sabe, ¿no? No sé si lo voy a escuchar, la neta, pero bueno, saludos. Decía de que no, güey, es que el amor, güey, la gente está equivocada, ¿no? En la peda, ¿no? Lo decía seguido. Bien dicen que los niños y los borrachos son los que dicen la verdad, ¿no? Sí. A ver, ¿qué te parece? Es que dice, no, güey, es que mucha gente está equivocada, que el amor es entregar tu vida. No, el amor no es entregar tu vida, el amor es compartir tu vida. Sí. Y justo eso, me acuerdo porque digo, hacía muchas veces en eso y aparte él era un buen amigo, es un buen amigo, ya no lo he visto pues desde el 2019, pero ahí andamos en contacto, ¿no? Saludos. Pero lo que me refiero yo es eso, o sea, sí es cierto, o sea, al final de cuentas, justo eso me refiero con amor maduro. Uno cuando está en la secundaria sí idealiza y ve las películas de princesas y todo eso, y pues tiene una idea del amor idealizada de que, ay, tengo que entregarme, que el amor lo entrega todo, tengo que comprarme, todo lo puede, ciego, tengo que ir, tengo que esmerarme, o sea, no hay pedo que me trate acá, el amor gana, ¿no? Como sí, tú dices, el amor todo lo soporta. Y justamente volvemos a esa idea de violentar, ¿no? De que muchas veces creemos que es... Justamente te trata así porque no hice suficiente y entonces tengo que amarlo más para que me trate bien, porque también viene una parte de love bombing, ¿no? Y como vuelvo a que me adore tanto como me solía adorar al principio, y me entrego más hasta que ya no me queda nada y aún así tengo que seguir dando y me siguen para rogar por migajas de amor. ¿Y sabes qué es lo peor de eso? O sea, aparte de que ya no me queda nada y entregué un chingo, o sea, es como que después de entregar todo eso, después de entregar tu proyecto de vida a ese alguien, o sea, ya no tienes algo propio, o sea, es como de que y esto es algo que también pasa, ¿no? O sea, digo, ya estamos acá hablando un poquito de la responsabilidad emocional, pero también pasa, ¿no? De que a veces uno se pone a vivir la vida de los demás, ¿no? Debe de vivir su propia vida, o sea, estás tanto tiempo a lo mejor con una persona que empiezas a vivir su vida, o sea, y es como, what the fuck, o sea, también tú, o sea, sigue tus ideales, ¿no? O sea, viéndolo desde un punto de vista. También digo, como regresando un poquito a los feminicidios, vi que en un estudio reciente México estaba en el lugar número 23 de más feminicidios, o sea, de mayores feminicidios. Creo que fue el 2020 este estudio. Está en el lugar número 23. No me acuerdo de los primeros, pero creo que más al principio estaba, creo que Rusia, Rusia, y porque no era nomás de Latinoamérica, era sí, a nivel global. Estamos hablando de que creo que en México, creo que en el mundo son 186 países, entonces estaremos en el top 30. Sí. O sea, sí son 186, creo. Bien dicen muchas feministas, muchas queridísimas mujeres que quiero mucho, que ser mujer en México es un deporte de alto riesgo. Porque, por ejemplo, digo, ahorita ya está anocheciendo y por suerte me está esperando mi papá, pero sola no podré regresarme a mi casa. Y eso papá, que vivo, un saludo, gracias papá, te adoro. Se lo pasas para que lo cheque. Claro, y adoro, yo tengo la fortuna de tener amigos varones que me quieren, ¿no? Y que están dispuestos a cuidarme, pero sí, o sea, estamos expuestas a una cantidad de violencia impresionante, porque en ningún espacio en realidad te tienes, fuera de tu casa a lo mejor, y ese es a lo mejor en mi caso, pero fuera de espacios muy contados no te puedes relajar. Y me pasó en una boda, ¿no? De mi prima, en las que solo estábamos familia, que un primo de ella del otro lado, a quien conozco desde que es un niño, o sea, de verdad desde niño, porque es unos 5 años más chico que yo tal vez, lo conozco y lo ubico de nombre, demás, ¿sabes? O sea, de esas personas familia, que es ¿no? Para familia, ¿no? Que dices, no es mi familia completamente, okay. Pero lo ubico como dentro del círculo. ¿Como familia política? Digo, bueno, a lo mejor no debería ser. O sea, no sé, pero digo, alguien así, ¿no? Que dices, es cercano. A lo mejor no es cercano, no es familia, pero sí es alguien cercano y a quien lo ubicas como alguien que es seguro, ¿no? Claro. Resulta que ya borracho, me invita a bailar y dije, pues no hay problema, ¿no? Estoy en un espacio seguro, empiezo a bailar. Y entonces empieza como a acercarme mucho a él, ¿no? E intenta besarme y es como de, a ver, espérame. Y luego me voy a sentar y me lo quita encima con esas excusas de, ay, espérate, se me dobló el tobillo, lo que sea que quieras. Que muchas veces tienes que hacer eso, ¿no? Porque los hombres no entienden un no. Y estaba dando vueltas por mi mesa para ver dónde me paraba. Y luego llega con mi hermana a sacarla a bailar a ella, ¿no? Pero así como volteándome de, como tú no quisiste culera, voy a sacar a la otra. Pero de que hago algo. O sea, y es un momento tan incómodo en el que dices, a mí me arruinó la fiesta, ¿no? Porque no pude disfrutar y tuve que voltear con un primo para decirle, oye, si se acerca, si pasa algo, sácame a bailar tú, por favor. O quédate conmigo.
tuvo que ir mi papá puñetazo, conmigo, ¿no? No, porque dices, no vas a hacer un drama. No, ya en tu sé, familia, digo, pero era un chiste. Pero son cosas que dices, de verdad, en ningún espacio te puedes sentir completamente segura y es algo horrible. De verdad es horrible, una, estar educada en el feminismo porque te hace ver agresiones en absolutamente todo. Y dos, ser consciente de que eres víctima de estas agresiones constantes, ¿no? Sí, correcto, o sea, es como muy recurrente, muy normal, muy en todos lados esta figura del acosador, ¿no? O sea, que al final de cuentas es un acoso, ¿no? Es como, ok. Sí, no, o sea, y siempre te ponen al violador o al acosador como un hombre misterioso que no conoces y que está entre las sombras, como el, ¿cómo se llama? El picador de Bob Esponja. O sea, el como picador, mutilador, criminal. Ajá. No, Es el picador sí, el criminal picador, bueno, mutilador. Bob Esponja, sí. Sí, Vamos a sabe poner la una foto referencia, ahí. si no, ajá, Abraham se las pondrá. Pero sí, o sea, te lo ponen como un extraño cuando la mayor parte de las agresiones vienen de gente que conocemos. Sí, al final de cuentas, o sea, cabrón. cualquiera puede ser una... y de hecho está tan normalizado como el mandarle 20 mensajes a una chava que no te contesta, güey. O sea, desde ahí, ese es el Sí, que acosador es promedio. conquístala, ¿no? Ese es O el acosador promedio. acaba de pasar San Valentín y hablamos de los soldados caídos, que a fin de cuentas es violento declarárselo a las personas en público. Es violento porque las estás exponiendo a que te digan que sí para no dejarte en vergüenza, ¿no? Que es algo que pasa mucho. Es muy violento eso, ¿no? De llegar con la cartulina y la banda, ¿quieres ser mi novia? O pedirle matrimonio a alguien. Si es algo que no has hablado con esa persona con anterioridad y tienes el consentimiento de decir, sí, a mí pídeme en público y lleva la banda y el mariachi y lleva a todo el pueblo, no lo hagas, es violento, porque lo estás empujando a que te diga que sí para que no pases una vergüenza tú. Sí, a lo mejor si antes ya habían dicho que sí, pues igual. Si por mensaje ya tenían Sí, algo palabreado, si pues te dicen, ya no manches, es mi sueño que me lo pidas así. Ajá, exacto. Sí, obviamente todo bajo un acuerdo social, pero si la morra apenas si le hablas, güey, llega y te le declaras, pues, what the ¿Qué fuck? pasa? Está raro, está incómodo. Es bien raro que banda que no te habla o que nunca te ha dado como alguna idea de coqueteo o algo, de repente se te declara y dices, ay, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque nunca hiciste nada, ¿no? O que te dicen, chale, yo quería mi chance contigo. Y es como, ¿y por qué nunca lo intentaste? ¿Por qué nunca me preguntaste? Sí, o sea, totalmente. O sea, en vez de hacer como una manifestación pública, puedes preguntarle a alguien, oye, ¿te gusta o quieres intentar algo? Pero bueno, ya yendo un poquito a las conclusiones, ya terminando este grandioso episodio, que creo que hemos reflexionado bastantes cosas muy importantes, yo quiero concluir con una pregunta hacia ti, y es... ¿En qué momento te das cuenta que tu feminismo es sano y en qué momento te das cuenta que tu feminismo a lo mejor no lo estás haciendo de la manera correcta? O sea, me imagino que tú también en algún momento te has chocado, ¿no? Con alguna feminista, ¿no? O sea, yo me imagino que en sí va a haber armonía, pero sí es de que, oye, seguimos la misma causa, pero tú qué pedo, o sea, tú, ¿sabes? O sea, ¿cuáles son los límites de alguna manera? Pues mira, hay que hablar sano, de... ¿no? O sea, hay que hablar de que no hay un feminismo, no es un feminismo con una cabeza y todas pensamos igual. Cada mujer vive su feminismo diferente, ¿no? Y hay muchas corrientes que seguimos y muchas teóricas. Yo mi propio feminismo lo veo desde una perspectiva que a lo mejor no lo comparte alguien que lo esté escuchando. Pero a fin de cuentas hay tantos feminismos que obviamente chocamos, ¿no? Por ejemplo, yo rechazo cualquier feminismo que sea transexcluyente o que sea muy determinista. Porque no creo que el feminismo se deba cerrar a cierto grupo, no lo creo. Y por eso tampoco soy de esta idea de que hagamos un partido político de feminismo. No, porque es cerrar el feminismo y en el feminismo tenemos que participar todos desde donde estemos, desde nuestra trinchera, desde hablando de masculinidades alternas, ¿no? Que le llaman. Hablando nosotros de feminismo, de lo que implica ser mujer, de lo que nos gusta de ser mujer, lo que no nos gusta. Y en el momento en el que empezamos a poner trabas de qué es el feminismo, qué no es el feminismo, que sí entra en el feminismo, que no entra en el feminismo. Dicen muchas que el feminismo no es madre de todas las causas, ¿no? Y es cierto. Pero el simple hecho de que no somos solo mujeres, sino que también somos... Y vaya que el feminismo no es madre. Ajá. O sea, no. Sí, pero a fin de cuentas no podemos separar ser mujer de todo lo demás que somos como personas. Entonces no podemos separar las demás luchas del feminismo y tenemos que poder avanzar. Y si partimos de la idea de que como todos somos parte de esta sociedad patriarcal, todos tenemos que deconstruirnos,
que todos podemos ser agresores en cierto momento y que ser mujer, ser parte de la comunidad LGBT, ser hombre, ser lo que sea, no nos exime de ser responsables de nuestras acciones. Exacto. Y de admitir que también somos en muchas cosas machistas. Entonces no podemos avanzar, porque no podemos solo criticar al otro y decir, ay, tú pinche macho violador, ¿no? Si yo no estoy dispuesta a decir, a ver, es que yo qué estoy haciendo que está perpetuando esto. Claro, que está manteniendo. Sí, y todos tenemos que vernos, ¿no? Y vernos al espejo y decirnos, oye, esto que estoy diciendo no está chido, esto es misógino, esto es tagacho, vaya, para no darle muchas vueltas. Claro, y poco más, poco más, gente, amén, a lo que dice Damaris. Damaris Anguiano ha hablado, y pues sí, totalmente de acuerdo. El hecho de que que seas mujer, que seas hombre, que seas gay, que seas trans, no te exime de tu responsabilidad hacia los demás, ¿no? O sea, hacia ese respeto, sí. ¿no? O sea, que si nosotros queremos sentirnos cómodos, queremos sentirnos bien, queremos sentirnos respetados, pues hay que dar eso a cambio, ¿no? Sí. Porque simplemente esa lógica es lo que sí. Debemos seguir. Hay que seguir en esta lucha por las mujeres, y por todos, porque el patriarcado, una sociedad patriarcal nos afecta a todos. Yo vengo de una familia donde realmente pues, las mujeres han hecho demasiado, principalmente a mi punto de vista, entonces yo estoy ahí. Obviamente no soy el quien para predicar la palabra a lo mejor, puedo hacer este tipo de ejercicios. Desde tus espacios, ¿no? Creo que todos podemos hacerlo desde nuestros espacios. ¿no? Pensando, lo estamos utilizando, sí. Me estás ayudando. Y hablando también con otros hombres, ¿no? De lo que implica ser hombre. Es complicado, pero sí lo hago. Pero hay que hacerlo. Pero hay hombres con los que de plano no puedes tener esa conversación. Claro, y hay mujeres con las que yo no voy a hablar de eso. Exacto. Sí, es que... Pero se hace de poquito en poquito, ¿no? Y a fin de cuentas es picando hielo y siendo incómodos es como hacemos el cambio. Y siendo lógico, ¿no? Con tener buenos argumentos, saber llegar a la gente también, porque si llegas y le dices, ay, güey, estás mal porque... sí, no, pues te va a mandar al chile, si hablando llegas a entiende la gente. Pinche machista, pues te va a meter un putazo, te va a decir pinche pendejo, o se van a pelear, pero si vas a decir, oye, güey, ¿sabes? Obviamente... Y se van a pelear y pues obviamente hay que hablar de estas cosas con tu círculo cercano, con tu gente de confianza, con gente que sabes que tiene un entendimiento contigo, ¿no? Esto es como le dicen a los cristianos, comparte la palabra, habla de cosas así de, oye, ¿por qué le pegas a la pared, güey? ¿Por qué le dices a tu amiga esas cosas? ¿Por qué creemos que ¿Por qué le gritas a alguien en la calle, no? ¿Por qué le chiflas? ¿Por qué le dices que a mí? ¿Por qué le estás pisando el coche para que suene? Sí, al final de cuentas sí son como varias cosas, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, ya llegando al final, se nos acaba el tiempo, el día de hoy se nos acabó el tiempo, pero vamos a hacer una segunda parte, espero. Ahí ya obviamente aquí unos cortecillos, espero hayan sido un poco... Yo creo que nadie lo va a notar, pues, pero aquí unos varios con cortes. La magia de la edición nada se nota. Queremos hacer algo más fluido para la próxima vez, aunque el contenido aquí está de lujo y abordamos el tema como yo quería abordarlo, como tú querías abordarlo, pudimos... explayarnos los dos en este espacio y pues quiero agradecerte, Damaris, por estar aquí, de verdad, muchísimas gracias. No sé si quieres dejar algún tipo de red social, alguna recomendación, algún libro, algo. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Ya viste que casi no me gusta hablar, y menos de este tema. Pero... una segunda parte, sí, queda muy pendiente una segunda parte, ya sabes, teniendo un tema o una extensión. Esto nos da para mucho más. Pero yo recomendaría mucho, si me quieren seguir a mí en mis redes sociales, me encuentran como Damet, con 2 M's, Damaris en todos lados. Y también yo recomendaría mucho o ver la TED Talk de Chimamanda Ngozi Adichie o leer su libro que está basado en eso, que se llama Todos deberíamos ser feministas. Es una joyita, de verdad te ayuda a reflexionar tú como persona qué estás haciendo en tus zapatos y es un muy buen paso para empezar. Para no meternos y decir, no, lea Simone de Beauvoir y demás. Algo sencillito, es un libro de 40. Es un libro de 50 páginas, entonces en una sentada te lo avientas, o la plática dura media hora, entonces lo escuchas mientras trabajas y aprendes algo. Excelente, ponemos el nombre aquí y agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando. Ahí está la recomendación de Damaris Anguiano, sus consejos, sus diálogos, sus opiniones, que son importantes, como la de todos los invitados. Gracias, Damaris, ha sido una invitada muy especial, como todos los que vienen. Y pues esto fue Sobrepensando, gracias por escucharlo. Ya saben, pueden escucharlo en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y Facebook también. Ahí está, Sobrepensando por Abraham. Búsquenlo como Sobrepensando por Abraham. Esto fue todo. Los veo en el siguiente episodio. Hasta luego, cuídense. Saludos.